Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de Ecos del Saber en esta temporada sobre ideologías políticas. Y hoy vamos a abordar una ideología política realmente fascinante por su complejidad y por lo poco comprendida que es el fascismo. Pero antes de eso, obviamente saludarlos desde la cabina de Betel en el 100.1 FM del dial, 660 AM, y también Betel Televisión, que transmite las 24 horas del día. Ya saben que nos pueden enviar sus preguntas al WhatsApp, ¿no? Sus opiniones también al WhatsApp, al 947-246-545. Pueden llamarnos también al 01-613-1701, o también interactuar en vivo a través de nuestras redes sociales, la transmisión en vivo que hacemos desde Facebook. Así que bienvenidos a esta nueva edición de Ecos del Saber, y hoy vamos a hablar sobre el fascismo. Es una ideología compleja, es una ideología que tiene muchos temas tabú, que a mucha gente le da miedo abordar, pero que creo es importante entender por el impacto histórico que ha tenido y por el uso que hoy se da de manera indiscriminada y poco rigurosa al fascismo, ¿no? O llamar a alguien fascista o facho. Es un concepto de moda, es un concepto de estigmatización, pero vamos a ver qué tan cierto, qué tanta verdad hay detrás del uso de esa palabra para estigmatizar a un determinado segmento de la población. ¿De dónde proviene el fascismo? Bueno, el origen es del latín fascio. Fascio significa manojo de palos. Representa, ¿no?, la unidad, y que a partir de esa unidad es la fortaleza. Es muy difícil romper. Obviamente, si partes un palito es fácil, pero si juntas varios palos, esa unidad va a dar una fortaleza. Así que a eso se refiere, o de esa raíz proviene el fascismo. Actualmente es una ideología muy manipulada por fines políticos. Se le ubica hoy muy arbitrariamente a la extrema derecha del eje político tradicional, pero eso es falso. Y vamos a dar un adelanto. Las raíces o los fundamentos políticos del fascismo son el marxismo y el anarcosindicalismo, ambas de izquierda. El marxismo, obviamente Marx y Engels, el anarcosindicalismo. Vamos a ver el rol fundamental de George Sorel, a quien ya abordé en el capítulo sobre anarquismo. Y con respecto al nacionalismo, que es una variable clave del fascismo, el nacionalismo no es solamente un patrimonio de la derecha, también tenemos nacionalismos de izquierda, por ejemplo, el nacionalsocialismo. Así que desde lo político, la raíz es inequívocamente izquierda. La raíz del fascismo es inequívocamente de izquierda, colectivista. Con respecto a la parte económica, el fascismo en realidad aplica un modelo corporativista, un modelo mixto, es decir, entre Estado y capital. Por lo tanto, no se puede decir que sea de izquierda o de derecha de manera inequívoca. Hay elementos de ambos, y es muy difícil y es poco riguroso asignarle una categoría de derecha o de izquierda exclusivamente sobre la función de la economía. Podemos decir que el fascismo desde lo económico es netamente pragmático. Lo que funcione es lo que se va a aplicar. Ahora, cuando estaba realizando esta compilación para preparar este capítulo, me di con una terrible sorpresa, y me refiero a la manipulación de la información. Consulté nada más y nada menos que Wikipedia, ¿no? Las consultas las hice, las he marcado con tiempo, el 2 de septiembre aproximadamente a las 10 de la noche, y el 3 de septiembre a las 8:40 de la mañana. ¿Y qué descubrí? Que hay una parte donde, ¿no? Y voy a citar Wikipedia, el capítulo sobre fascismo en su versión en inglés, donde señala lo siguiente, ¿no? La frase está en inglés, la voy a traducir al español. En la década de los 20, Mussolini y Giovanni Gentile describieron su ideología como de derecha en el ensayo político La doctrina del fascismo, señalando que somos, abro comillas, somos libres de creer que este es el siglo de la autoridad, el siglo tendiente a la derecha, el siglo del fascismo, cierro comillas. Y al lado ven un número 71 donde se establece la cita. Resulta que la cita es un libro publicado por la Universidad de Nebraska, ¿no? Que se llama A Primer of Italian Fascism, o una introducción al fascismo italiano, escrito por
unos académicos que realmente deberían ser expulsados por su poco rigor, Schnapp, Thompson y Sears, ¿no? Stampino, etcétera. Resulta que esta frase es casi una, ¿no? Es una parafraseo de una cita original del libro La doctrina fascista de Benito Mussolini, escrito por Benito Mussolini y publicado en 1932, y la cita del libro de Mussolini señala lo siguiente, y van a mostrar ahí también, lo señalo en subrayado en rojo. Y también podría esperarse que este sea el siglo de la autoridad, el siglo de la izquierda, el siglo del fascismo. Ojo, en Wikipedia nos están diciendo que el fascismo es el siglo de, no, es el, perdón, es la ideología, es una ideología de derecha, es una ideología de derecha, y citan el trabajo de Mussolini Gentile a través de un manual, de un libro sobre el fascismo italiano. Pero cuando nos vamos a la fuente original, al libro escrito por Mussolini, ahí sí, inequívocamente, Mussolini señala que el fascismo es de izquierda. Este no es un pequeño error, esto es deliberado, es la intención de asignarle al fascismo una corriente de derecha o extrema derecha. Y vamos a ver que esto es sacado de los pelos. Reitero, la raíz política del fascismo es de izquierda, a pesar de que medios como Wikipedia deliberadamente confundan a la gente y le engañen desinformando. Dicho esto, voy a entrar a explicar qué es el fascismo. Surge en Italia cuando Mussolini asume el poder en 1922, ¿no? Asume el cargo de primer ministro de Italia, cargo que va a ocupar hasta 1943, cuando es expulsado, ya después sería posteriormente asesinado, pero bueno, vamos a decir que en este caso Mussolini tenía antecedentes académicos, había estudiado ciencias sociales en la Universidad de Lausana tenía algunas influencias intelectuales importantes. Una de ellas es la del psicólogo y sociólogo francés Gustave Le Bon. Gustave Le Bon publica un libro muy influyente a fines del siglo XIX, particularmente en 1895, que es La psicología de las masas. ¿Qué señala Le Bon en este libro? Que el siglo XIX fue protagonizado por ideologías políticas individualistas, especialmente el liberalismo, pero que en el siglo XX no solamente iba a haber un cambio de civilización, sino que también iba a haber un cambio de enfoque, de manera de hacer la política, que el siglo XX iba a ser el siglo de las masas. Ojo con esto, el siglo de las masas, que las masas iban a expresar todo su poder en el siglo XX. Por lo tanto, la política ya no solamente va a ser el reino de las élites políticas, sino que vamos a tener que, ¿no? Sostiene Le Bon, que la política va a tener que dirigirse a estas masas. Y esto va a implicar una simplificación del mensaje, una estandarización del mensaje, y sostiene Le Bon que hay una particularidad con estas masas. Cuando el individuo es parte de una masa, deja de pensar como individuo y empieza a pensar como masa. Por lo tanto, Le Bon sostiene, esta masa es susceptible a que venga un hipnotizador o un demagogo o un populista, un líder político que apele a la emoción de esa masa, ¿no? Y que le diga no necesariamente la verdad, sino lo que esa masa quiere escuchar, que inspire y que ilusione esa masa y que esa masa, a partir de esta ilusión, de esta, ¿no? De esta motivación, pase a la acción política. Sostiene Le Bon, en este caso a la masa, lo que menos le importa es la verdad. Todo lo que le importa a la masa es aquello que le sirva, que le dé certeza, que le dé felicidad. Y aquel que sea capaz de darle eso a la masa será considerado su amo, será el amo de las masas. Todos aquellos que estén en contra del discurso que el amo le propugna a las masas serán considerados enemigos, incluso víctimas. Hay que apelar a las emociones, que se exciten, que se ilusionen. Nuevamente, para Le Bon sostiene que en esta psicología de las masas la verdad es lo que menos importa. Bueno, Mussolini entendió esto a la perfección. Tanto así que él manifiesta todos estos aprendizajes en un texto que es La doctrina del fascismo, publicado en 1932, donde Mussolini señala que el fascismo es de izquierda, a diferencia de ¿no? De este engaño abierto, de esta falta de prolijidad en el peor de los casos de Wikipedia, que señala que el fascismo es de derecha. Sostiene Mussolini, ¿no? El siglo XX va a ser el siglo de la autoridad, va a ser el siglo del colectivismo, va a ser el siglo del fascismo.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, Mussolini va a recurrir como fundamentos de su ideología fascista al marxismo. Ojo, marxismo, que es de izquierda. El marxismo como tal surge en 1848 con el Manifiesto Comunista, después en 1867 en Das Kapital, lo habíamos visto en el capítulo anterior sobre marxismo, pero a inicios, perdón, del siglo XX ocurren, ¿no?, reinterpretaciones, adaptaciones, modificaciones a la teoría marxista, y vamos a encontrar que por una parte vamos a tener el comunismo, ¿no? De Marx surge la interpretación leninista a partir de la revolución bolchevique, el famoso vanguardismo, y a partir del vanguardismo dos variantes, la variante soviética con Stalin, el estalinismo, y la variante china del maoísmo. ¿Ok? Entonces, esa es la línea del comunismo. Con Marx vamos a tener a Lenin y después, en otra etapa, vamos a tener a Stalin y a Mao. Pero hay otra variante, qué interesante. La otra variante surge también con Marx, la complementa Georges Sorel. Recuerden a este anarco sindicalista francés, que en 1908 publica un texto, Reflexiones sobre la violencia, autora que abordamos en el capítulo sobre anarquismo. Y Sorel sostiene que es muy limitado el marxismo para interpretar la compleja realidad solamente a través de la lucha de clases y de cuestiones económicas. Sorel señala que es necesario incorporar un elemento sociológico, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el objetivo es unir a la masa, nuevamente en Le Bon, ¿no? Vamos a unir a la masa, ¿no? La clase trabajadora en este caso, pero para movilizar esa masa no solamente basta, ¿no?, apelar a la lucha de clases. ¿Cómo la movilizamos? Sorel señala algo clave: hay que crear un mito, hay que crear mitos, historias, narrativas que llamen a la acción, que estimulen, que enciendan a la masa, que enciendan a la clase trabajadora. Esta es ¿no?, la teoría que él desarrolla en Reflexiones sobre la violencia, publicado en 1908. Y lo que Sorel señala es que el mito que va a encontrar para movilizar esas masas es el mito de las huelgas, y la unidad política o la organización política con la cual va a ejecutar esa acción política es el sindicato. Por lo tanto, el mito de Sorel va a ser la huelga, y su organización política para ejecutar ese mito, para materializarlo, va a ser el sindicato. Los fascistas encuentran gran uso en esta reflexión sobre la violencia que hace el anarcosindicalista. ¿No? Es un socialista libertario, Georges Sorel francés. Algo que Giovanni Gentile, que fue uno de los principales ideólogos del fascismo, uno de los colaboradores más cercanos de Benito Mussolini, también encontró valía en esta frase, ¿no? Pero vamos a encontrar que hay una variación, es decir, se toma esta idea de Sorel, ¿no? Del mito para movilizar a la masa. Em, ¿Qué señalan los fascistas? Los fascistas señalan que los marxistas aciertan, ¿no?, al momento de movilizar a las masas, es decir, apelar a la clase de los trabajadores. También señalan los fascistas, especialmente Mussolini y Gentile, ¿no?, que han hecho un gran trabajo en simplificar el mensaje. Obvio, solamente estamos hablando de una lucha de clases, donde hay por una parte un proletariado que lucha contra no, contra la burguesía capitalista, y en esta lucha de clases es básicamente la lucha entre el bien, los proletarios, y el mal, los capitalistas. Por lo tanto, hay una justificación moral, ¿no? Y esta dicotomía, también esta simplificación, no solamente encuentra admiración por parte de los fascistas italianos, sino que Hitler también, desde el fascismo alemán, conocido como nacionalsocialismo, también celebraba esta capacidad de los marxistas de simplificar el mensaje y apelar a las masas, ¿no? Decían, son ideas simples: la lucha de clases, la motivación está, el mito está, la organización política está, por lo tanto son fácilmente asimiladas por las masas. Pero hay dos errores que los fascistas señalan que comete el marxismo y que lo hace inviable, que son errores estructurales del marxismo que lo vuelven inviable como ideología política. Lo primero, dicen los fascistas, es que son inherentemente divisorios. Ciertamente, vas a tener una clase trabajadora, el proletariado, que va a luchar contra la burguesía capitalista.
Entonces, dentro de un territorio estás creando dos facciones, división, eso no conviene. Y segundo, los fascistas critican a los marxistas porque son los últimos, consideran a los últimos dogmáticos. No importa si la teoría no funciona, no importa si el error es evidente, el marxista va a adherir a la teoría, a la ideología antes que a la realidad. Y aun si esta funciona o no, da lo mismo, el marxista es dogmático. Por lo tanto, para Mussolini y Gentile, ¿no? Hay que tener una nueva concepción de la política asociada a la realidad del siglo XX, más allá del liberalismo, más allá de las democracias, más allá del bolchevismo, que era un fenómeno que de reciente data en 1917, ¿no? En Rusia. Ahora, el problema es que el socialismo, ¿no? Que es el tránsito ¿no? hacia el comunismo. El socialismo es de, vamos a decir, orientación internacional, de alcance internacional, y eso no aglutina, según Mussolini, a las masas. Las masas encuentran que esta unidad de lealtad, que es el socialismo internacional, es una unidad de lealtad muy grande. Por lo tanto, hay que achicarla. Ya no tenemos que hablar de lo internacional, tenemos que apelar a lo local, a lo nacional, una unidad de lealtad más pequeña. Por lo tanto, vamos a pasar entonces de lo internacional, esta vocación internacional del fascismo, perdón, del marxismo y del socialismo, a una vocación nacional que es característica del fascismo. Y de la conciencia de clases marxista, vamos a pasar a una conciencia nacional fascista. Voy a dejar por este momento, antes de dar a la pausa, voy a ir también a algunos comentarios que he recibido en redes, pero regresamos en breve a Ecos del Saber. Bueno, y aquí ya regresamos cuando son las 9:18 de la mañana en Betel, en el 100.1 FM del día, 660M Betel Televisión, que transmite las 24 horas del día. Y voy a ir a las preguntas que nos han llegado. Me dice Melina Liz Guailino Santesana. Me pone, en el Perú la gran mayoría de los jóvenes desconocen los sistemas económicos, la política y la ética en todos los campos de la sociedad. Excelente trabajo, Micro Lucas. Muchas gracias, Melina. Mike Hernández pone, gracias, Micros, por tu batalla cultural y gracias a ustedes, Mike, por acompañarnos. Rolo Berlinés 6297. Si no cree en la propiedad privada, no cree en la libertad. Izquierda y libertad jamás fueron sinónimo. Comparto esa afirmación, mi querido Rolo. Rosina de los Reyes 761. Pero decir que la propiedad es comunal, es decir, que la propiedad no es de nadie, si no es de nadie, no existe. La supuesta propiedad colectiva pasa a ser gestionada por el Estado. Es una forma de gestionar la propiedad comunal, las cooperativas son otra forma de propiedad comunal, pero salvo contados casos hemos visto que la propiedad colectiva en realidad no funciona tan bien, por lo menos como la propiedad privada. Luis Díaz Ramírez, 112, Miclos, es el propio término liberalismo, es contrario a la izquierda. Puede haber nacido así, pero eso no invalida lo siguiente. Liberalismo menos Estado y más libertad, por el contrario, la izquierda es más Estado y menos libertad. Totalmente de acuerdo con la última parte, Luis, pero no podemos negar que el pasado, no del liberalismo, sino del libertarismo, libertarianismo, es de izquierda. Eso es un hecho. El libertario de derecha en realidad se roba el concepto del libertario acuñado por los izquierdistas o utilizado por los izquierdistas inicialmente a mediados del siglo XX, ¿no? Especialmente con el trabajo de Murray Rothbard. Así que el libertarismo, sus orígenes son de izquierda, guste o no a los libertarios de derecha, pero esa es la historia. Trae tormentas y libertarismo de izquierda es lo que se solía conocer antes como anarquismo. Sin embargo, los anarquistas se han subdividido en muchas corrientes dentro del espectro político. Efectivamente, mi querido Trae tormentas, el libertarismo de izquierda, vamos a decir, son los diferentes tipos de anarquismos. Hay anarcocomunistas, hay anarcosocialistas, hay anarcosindicalistas, anarcofeministas, anarcoindividualistas, una serie de anarquismos, pero todos pertenecen a ese espectro político de izquierda. Muy bien. Pategras 5298 es un comentario bastante largo, voy a tratar de abordarlo de la mejor manera. El Estado legitima la violencia a través de la represión para conservar su poder y su status quo. No soy anarquista, pero las cosas son como son. Sí,
el Estado es el, ¿no? El uso, el monopolio de la violencia. Esto es un concepto de Max Weber, y es el Estado el que tiene que hacer el uso legítimo de esa violencia, ¿no? El monopolio de esa violencia, porque si no viviríamos en un caos. El tema es con qué finalidad se aplica tal violencia, la preservación de derechos y la dignidad humana o para preservar los poderes de esclavistas legitimados. Es una buena pregunta y depende mucho de qué ángulo uno se encuentre. Por ejemplo, si es que estamos viendo eh, para mantener la seguridad nacional, hasta qué punto aplica la represión. Si es, por ejemplo, represión contra mineros, vamos a ver también si es que las protestas son legítimas, hasta qué punto esas protestas son pacíficas, implican o incurren en destrucción de propiedad pública y privada. En este caso sería, ¿no?, deber de las fuerzas del orden de evitar que esto suceda. Ahora, esto es bueno, es un comentario mucho, mucho más largo, mi querido Pategras, pero efectivamente depende ¿no?, del lente con el que se mire ese tema. Me pone Ana Paredes. Hola, se te admira y respeta su trabajo. Saludo de Costa Mesa, California. Un fuerte abrazo hasta California. Cristiano Jeda Miranda me pone, qué gran ponencia de cultura y conocimiento. Gracias, Miklos. Gracias, Cristiano. Y finalmente ACD Sejor. Miklos, deberías hablar de cómo ayer Milei habló de los paleolibertarios en primera persona. Ya sabía su cambio después de meterse en política, en especial después de ser presidente. Pero esta es la primera vez que lo hice en forma pública. Bueno, me parece interesante porque Milei siempre se ha declarado libertario, pero ahora que se declare paleolibertario significa de alguna manera que está reconociendo elementos de conservadorismo social en su ¿no?, comprensión del Estado y del mercado, lo cual es un avance. No es suficiente, para mí el paleolibertarismo tampoco es una ideología que tenga una gran comprensión sobre la naturaleza del ser humano y la condición del ser humano, que creo que es central para toda ideología política, pero ya es un avance. Por lo menos no es este exceso de mercado, ¿no? Esta prominencia del mercado casi, ¿no?, casi a un nivel patológico. Así que me parece algo bueno. En fin, vamos a regresar a ¿no?, a la sección esta del fascismo, y les estaba hablando del fascismo italiano, y les mencionaba cómo George Sorel había tomado ¿no?, esta idea de que había que generar un mito, que no solamente se podía interpretar, que era limitado a interpretar todo a través de la lucha de clases y lo económico, sino que también había que incorporar un elemento sociológico y que este mito iba a movilizar a las masas. Bueno, los fascistas entienden esto, ¿no? Y van a reemplazar. Aquí hay algo muy importante. Si el mito soreliano era la huelga y la organización política, el sindicato, para los fascistas, el mito soreliano va a ser la nación, ojo con esto, y la organización política, el Estado. Muy importante esto, nación como mito, Estado como agencia política para movilizar ese mito. Por lo tanto, para todo fascista, el objetivo es engrandecer a la nación. El fascista es nacionalista, su nación es lo más importante y su objetivo es engrandecer a esa nación, ¿no? Por lo tanto, la idea movilizadora del fascismo es el nacionalismo, pero a diferencia del nacionalismo cultural, ojo, que el nacionalismo cultural es algo que todos tenemos, es un nacionalismo sano, es lo que apelamos al patriotismo, a celebrar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra religión, aquello que nos hace únicos como país, ¿no?, incluso como región. Bueno, eso es algo normal, en la medida que uno sepa apreciar ¿no?, sus tradiciones y también valorar y apreciar otras. En el caso del fascismo, este nacionalismo es un nacionalismo exacerbado, un nacionalismo con esteroides, es un nacionalismo militante, ¿no? Y aquí entonces el mito de la nación, ¿no?, justifica, ¿no?, la unidad política sea el Estado. Y como les había dicho, ojo que el nacionalismo no es un patrimonio de izquierda, de derechas, perdón, como se quiere hacer pensar hoy. Se quiere hacer la asociación de etnonacionalismo, es decir, este nacionalismo étnico, asociándolo obviamente al antisemitismo, pero eso no solamente es de derechas. Aquí en el Perú, por ejemplo, Antauro Humala es un etnonacionalista, él cree en la superioridad de la raza cobriza, y Antauro Humala es de izquierdas. Por lo tanto, vamos viendo que se va manipulando, ¿no?, arbitraria y antojadizamente el concepto de fascista para forzarlo hacia la
derecha del espectro político, hacia la extrema derecha del espectro político, y esta es una manipulación malintencionada y poco rigurosa en lo académico. Ahora, la doctrina fascista, entonces, ¿qué va a traducir? Va a decir que Italia, ¿no? Italia es la nación italiana es el elemento movilizador de todo italiano y que el objetivo es engrandecer a la nación italiana, lo que Mussolini llamaba la aspiración de crear una tercera Roma, retomar el glorioso pasado y replicarlo en el presente, dejar una marca en la historia, ¿no? Por lo tanto, para los fascistas, la nación se va a movilizar en torno al Estado y el Estado va a ser el aparato para lograr el engrandecimiento de esa nación. El problema es el siguiente, que el nacionalismo fascista, ¿no? O el fascismo, este nacionalismo militante, todo se subordina al Estado, individuos y grupos, todo se subordina al Estado. Es decir, hay una inclinación, una manifestación muy clara hacia el autoritarismo y una tendencia casi inevitable hacia el totalitarismo. Ojo con esto. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿No? Teniendo estas tendencias totalitaristas, la grandeza de la nación. ¿Qué entienden los fascistas por grandeza de la nación? Y así lo expresa Mussolini en la doctrina del fascismo. Significa volver realidad la fuerza de su espíritu, es decir, transformar en realidad la fuerza del espíritu de la nación. Eso suena muy abstracto, ¿no? Ese es el objetivo de la nación, transformar o volver en realidad la fuerza de su espíritu. Y aquí cuando hablamos de espíritu no tenemos que necesariamente invocar al gran filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o Hegel simplemente, ¿no? Con el concepto de espíritu o Geist. El Geist, que significa, que es el concepto original, que significa espíritu, que significa mente, ¿no? Eh, Hegel fue uno de los principales representantes de una corriente filosófica llamada el idealismo alemán, y él publica en 1837 un texto que es un compilado de clases y de lecturas y de conferencias que él dio en diferentes universidades durante los últimos 15 años, ¿no? Anteriores a los 15 años de la publicación de ese texto en 1837, que se llama Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. ¿Y qué sostiene en este texto, que es un compilado de lecturas, de conferencias, ¿no? Para Hegel, la historia está marcada por etapas y estas etapas están impulsadas por el Geist o el espíritu humano. Ojo con esto, ¿no? ¿Qué es el espíritu? Entonces, el espíritu, sostiene Hegel, es la voluntad necesaria y racional, ¿no? O racional y necesaria para impulsar y dirigir el cambio histórico. Ojo con esto. Ahora, ¿cómo se materializa ese espíritu? ¿Cómo podemos volcar ese espíritu, esta abstracción, en algo concreto? Hegel señala que la encarnación, ¿no? La manifestación de ese espíritu es a través del Estado, de la creación de un Estado. Y sostiene Hegel que solamente aquellas sociedades o civilizaciones que fueron capaces de crear estados han sido capaces de destacarse y trascender. Por lo tanto, para Hegel, el Estado, que es la materialización, la expresión del espíritu, ¿no? Del Geist, ¿no? Humano, el Estado es un factor clave de cambio en la historia. Esto lo sostiene Hegel. ¿Y cuándo va a haber un Estado que va a ser bien organizado, un Estado poderoso? Hegel dice que ese Estado se va a consolidar cuando los intereses de los individuos que pertenecen a ese Estado y los objetivos del Estado sean los mismos, es decir, los intereses de los individuos y los intereses del Estado estén alineados. Ahora, si hay conflicto, se tratará de limar, pero siempre, siempre se impondrá la importancia, la voluntad del Estado. Cuando se logra esta alineación de objetivos e de intereses entre individuos y el Estado, lo que sostiene Hegel es que hablamos de una armonía deseada. Por todas estas situaciones, entonces ya estamos viendo cómo se teoriza el Estado. Mussolini llama a Hegel el filósofo del Estado. ¿Qué sostiene? ¿Qué hay que hacer para Mussolini? Hay que usar el espíritu, el Geist de 60 millones de italianos para dejar una marca en la historia. Y para dejar esa marca en la historia se tiene que crear este Estado, un Estado que canalice, que organice y que movilice el espíritu o el Geist de la nación italiana.
Por lo tanto, el Estado va a ser el medio para engrandecer la nación. El problema es que, como les había dicho, para el fascismo, el Estado es un instrumento, pero es un instrumento absoluto. Todo se subordina a ese Estado. Es un Estado que apela a la unidad a través de la identidad nacional, pero que tiene inclinaciones totalitarias. La meta es, como les dije, para los fascistas italianos, para Mussolini, lograr una tercera Roma. Ojo, en este sistema político, en este Estado fuerte, ¿no? que materializa el Geist o el espíritu de la nación italiana, no hay partidos políticos. El fascismo no tolera la disidencia política. Es un Estado unitario, totalitario, autoritario, donde no hay divergencias políticas, donde no hay democracia. Es Estado de un solo partido y el culto al líder es muy importante. Desde ya quiero señalar que solamente han existido dos ejemplos concretos de fascismo en la práctica política. Italia y Alemania durante el periodo de la interguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. El franquismo en España no es fascismo. No me toca explicarlo ahora, pero por favor, no sean ignorantes. El franquismo no es fascismo. Ahora, ¿cuál fue el problema del fascismo italiano? ¿Por qué el fascismo italiano no tuvo el mismo éxito que el fascismo alemán o que el nacionalsocialismo alemán? El discurso está, la ideología está, pero la ejecución falla, ¿no? Mussolini es incapaz de movilizar a las masas, a la nación italiana, ¿no? Galvanizarla en esa idea de nación italiana por dos sencillas razones. La primera es que la idea de nación, de una sola nación en Italia, era relativamente joven, a partir del Risorgimento, de la reunificación de Italia en 1861. Antes de eso, Italia estaba marcada por una historia de estados, ¿no? De ciudad-estados, con regionalismos muy marcados, ¿no? En Lombardía, Emilia-Romagna, Toscana, regionalismos muy marcados que dificultaban esta idea de nación, no se engalvanizaban en esta idea de nación, no aglutina igual. Segundo, Hitler tenía un protagonismo muy fuerte en la Segunda Guerra Mundial, eclipsó fuertemente a Benito Mussolini, el Duce, como le decían, ¿no? Eh, ¿A qué apeló Mussolini para tratar de ganar adeptos, para galvanizar a la nación italiana? Bueno, apeló a elementos que son claves también del fascismo, la violencia, ¿no? El uso de la violencia, que es legítima para el fascista si es que engrandece a la nación. Esas son las influencias de George Sorel y los anarcosindicalistas. El militarismo, y ese militarismo también atado a un expansionismo. El fascismo es militarista y expansionista. Buscan expandir el imperio, la grandeza de la nación, ¿no? Que busca lograr un lugar en la historia. Y finalmente voy a ir muy brevemente con la economía del fascismo. Se dice que la economía fascista fue capitalista, eso es mentira. Se aplicó un modelo mixto, una estrategia híbrida económica que se llama un modelo corporativista, donde los fascistas señalaron que había que conciliar capital y trabajo, ¿no? Es decir, liberalismo y socialismo y crear una especie de síntesis, una especie de tercera vía, ¿no? Los antecedentes de una tercera vía, una tercera posición. La realidad es que el Estado, la economía italiana funcionaba como una mezcla, había elementos de nacionalización de la economía, incluso había un estado de bienestar incipiente, pero también operaban grandes negocios privados que tenían mucha libertad. Lo que movía al fascismo era el pragmatismo, no la ideología. Aquí se separan nuevamente de los marxistas, a quienes referían como doctrinarios. Los fascistas eran pragmáticos. El fascismo alemán, el nacionalsocialismo alemán, va a ser más pragmático aún. Pero por lo tanto, aquí también, si se trata de calificar al nacionalismo, no al fascismo, perdón, de izquierda o derecha exclusivamente por su estrategia económica, hay un error enorme. Es una ignorancia y una falta de rigor. No se puede sobre lo económico calificar al fascismo de izquierda o de derecha. Y bueno, vamos a entrar a una nueva pausa y vamos a regresar con las preguntas del segundo bloque. ¿Cómo están amigos? Regresamos entonces al tercer y último bloque de Ecos del Saber y con el bloque de preguntas, el segundo bloque de preguntas y voy a ir con lo que me señala Ciprián Villarreal. Estoy cada vez es más difícil de descifrar. Hay que prestar mucha atención a los cambios que se dan con estas ideologías. De lo contrario, terminas apoyando el mal llamado progresismo. Efectivamente, hay que tener un conocimiento profundo de las ideologías para evitar ser engañados
por las falsas promesas del progresismo. Emil Correa queda claro que la izquierda no es tan liberal de ninguna manera, la izquierda resalta justicia e igualdad, la derecha exalta más la libertad. Héctor Correa, desaparecer el socialismo y el comunismo sería lo mejor. Yo comparto esa apreciación, es una opinión personal. Creo que lo correcto en este caso es que yo manifieste mi posición política y eso también explique los sesgos naturales que tengo sobre ciertas ideologías, cosa que confieso abiertamente. Eso es un acto de honestidad intelectual. El progresista generalmente no confiesa su filiación política y somete a la gente al engaño. Eso no es correcto, ¿no? Frances Vázquez, excelente como siempre, profesor. Desde Puerto Rico, un saludo hasta Puerto, como dicen los queridos amigos de Puerto Rico. Rosa Fuentes, yo he observado que en mi país, Honduras, el socialismo democrático es una convención o unión que junta dos puntos, uno capitalista y económico, el cual consiste en convertir al pueblo como un mercado ganancista a la vez que el Estado asume una dimensión más social y política. Es un comentario bastante largo, muy interesante, Rosa, pero bueno, será interesante ver cuál es el caso de Honduras. Es una realidad política que no conozco mucho, pero bueno, trataré de aprender un poco más. Gracias por tu comentario. Javi Hernán me pone, discrepo con usted sobre si el libertarismo comenzó desde la izquierda antes de Joseph Proudhon. Ya había alguien que se podría catalogar como libertario de derechas, que es Josiah Warren, quien abogaba por un individualismo, libre mercado y privatización al que lo llamaba desconexión. A ver, Javi, un solo autor no hace un verano. Y Josiah Warren efectivamente es un libertario o un precursor del libertarismo de derecha, pero sus postulados no están tan desarrollados y es una voz dentro de la amplia corriente libertaria. La corriente libertaria que predomina, que se canaliza como una corriente política representativa, es el libertarismo de izquierda, no el de derecha, ¿no? Has hablado de Gustave de Molinari, también hablé con él, hablé de Gustave de Molinari, los mencioné. eh, eh, y después Proudhon y Bakunin también, que me estás hablando aquí de Proudhon y Bakunin, me pones así que el pensamiento libertario no creo que haya comenzado por colectivistas de izquierda. No se trata de lo que creas, Javi, se trata de lo que es. Y para eso hay que investigar. Ese es el problema. La ideología no es fe, no es creencia. Uno tiene que estudiar estas cosas, ir al origen, a la verdad. La realidad es que el libertarismo se origina de la izquierda, guste o no. Nicolino Rivero, es muy interesante su aporte en desnudar todas las ideologías teóricas. Sería interesante escucharlo hablar sobre Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt, Juan Perón, Getulio Vargas, Jacobo Arbenz, fueron realmente estadistas. Creo que ahí está la clave para entender cómo manejar un Estado. Putin merece también un análisis suyo, maestro. Bueno, Nicolino, son figuras interesantes, ¿no? De diferentes vertientes. Veré cuándo puedo dedicarles un poquito más de tiempo, pero gracias por tu comentario. Y así cerramos entonces la sección de comentarios de Ecos del Saber y vamos a continuar con el fascismo en Alemania. Ya hemos visto el fascismo en Italia, los orígenes teóricos, que también va a compartir el fascismo alemán. Vamos a ver que hay algunas diferencias, pero el fascismo en Alemania se llama nacionalsocialismo. Se puede decir que el fascismo en Italia fue la teoría y que el fascismo en Alemania fue la puesta en práctica del fascismo ideológico, de lo teórico, ¿no? Lo que significa o cómo se ve el fascismo en el poder bien ejercido. En el caso de Hitler, que fue un líder mucho más potente, mucho más carismático que Mussolini, que también encontró ciertas condiciones que facilitaron que aglutinara a la nación alemana sobre el mito, ¿no? De la nación. El caso hay que señalar aquí cosas que facilitaron el trabajo de Hitler en Alemania para galvanizar a la nación alemana. Al término de la Primera Guerra Mundial, Italia se encontraba en el lado de los ganadores. Se une a la guerra en 1915, el Tratado de Londres, las grandes potencias como el Reino Unido, como Francia, como Estados Unidos, le prometen territorios en caso de ganar la guerra. Termina la guerra en 1918 y Italia no recibe los territorios a los cuales ¿no? se le había prometido y recibe un trato minoritario, ¿no? Como de una potencia de segundo nivel por parte de las grandes potencias como el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Esto generó una humillación para los italianos que no se sentían bien valorados, ¿no? En su aporte y en las promesas que no se les habían cumplido. Pero aún así,
estuvo del lado ganador. Fue una humillación por no ser considerada una gran potencia. En el caso de Alemania, la humillación sí fue completa. Alemania, al fin de la Primera Guerra Mundial, se encontraba en el lado de los perdedores, ¿no? Las potencias del eje, ¿no? Junto con el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, el Imperio Otomano, que habían combatido contra ¿no? los aliados, en este caso Rusia, estamos hablando del Reino Unido, de Francia, etcétera. Sucede que Alemania es sometida a una vejación, que es el Tratado de Versalles, que se firma en 1919, donde Alemania tiene que aceptar ciertas condiciones. En primer lugar, pérdida de territorios, Alsace-Lorraine, que pasa, por ejemplo, a Francia. Vamos a ver también que Prusia, ¿no? La Prusia oriental es separada de Alemania, ¿no? Territorios que se le entregan a Polonia. Hay restricciones militares, los aliados le exigen a Alemania no superar más de 100.000 ¿no? hombres en su ejército, un ejército que no podía tener tanques, que no podía tener submarinos ni fuerza aérea, es decir, totalmente castrado, un ejército bien limitado. También a partir del famoso artículo 231 de este tratado, toda la culpa se le asigna a Alemania y sus aliados. Esto también es humillante. La guerra es una guerra donde hay varios participantes, no solamente los alemanes, pero se les asigna toda la culpa a los alemanes y sus aliados. Y en base a esto, las reparaciones que va a tener que hacer Alemania o tener que entregar Alemania por los daños causados, que son equivalentes en ese momento, equivalentes al tiempo actual por casi 500.000 millones de dólares, impagable. Incluso el economista británico, ¿no? John Maynard Keynes, ¿no? Escribe un libro, ¿no? Las consecuencias de la guerra, donde señala que este tratado, el nivel de castigo es tan severo que no va a generar paz, va a generar inestabilidad. John Maynard Keynes ya lo advertía. 500.000 millones de dólares es más o menos el PBI de Singapur. Una cosa impagable, ¿no? Y aparte de eso, obviamente, con estas reparaciones, una economía completamente destrozada, afectada por una hiperinflación terrible, donde los billetes se contaban, no, ni siquiera se contaban, se pesaban, ya no tenían ningún valor, un daño a la industria, sometimiento de la industria alemana, es decir, Alemania completamente humillada. Hitler encuentra esta situación, él escribe en 1925, ¿no? Un libro que se va a llamar Mein Kampf, mi lucha, ¿no? Y esto es importante porque los antecedentes ideológicos del fascismo alemán o del nacionalsocialismo alemán se encuentran en Mein Kampf, que es este libro publicado en 1925 y que ya empieza a poner Hitler en práctica cuando es nombrado por el presidente von Hindenburg como canciller de Alemania en 1933. Así que ya en 1933 Hitler asume el poder con un bagaje ideológico ya en sus manos. Aquí en esta parte vamos a hablar un poco de las cuestiones ideológicas de Mein Kampf. Por lo tanto, entonces el fascismo alemán viene a ser el nacionalsocialismo. ¿Qué sostiene Hitler? La humillación de Versalles, la humillación de la Primera Guerra Mundial es motivo suficiente para llamar a los alemanes a recuperar su confianza, a recuperar su orgullo y con el fin de recuperar su libertad para hacer de Alemania una nación grande nuevamente. Con respecto al fascismo italiano, va a haber dos influencias adicionales en el caso del nacionalsocialismo alemán o el fascismo alemán, que el primer caso va a ser Friedrich Nietzsche con esta idea de voluntad de poder, una idea central para el nacionalsocialismo o fascismo alemán, esta voluntad de poder que señala Nietzsche, que es esta fuerza, esta motivación que tiene el ser humano, que no solamente se refiere al poder político, ojo, sino a todo tipo de poder, para superar sus limitaciones y lograr alcanzar sus metas. Este es un elemento central, ¿no? el will to power, la voluntad de poder nietzscheana, que es central en el discurso de Hitler, en el discurso nacional socialista alemán. Y el segundo es Francis Galton, eh, el primo de Charles Darwin, el creador de la eugenesia, esta pseudociencia, ¿no? Que señala que la raza humana puede ser mejorada mediante reproducción selectiva, como los animalitos, y que aquellos que no son aptos para la reproducción, bueno, tendrán que ser descartados, lo que da origen también a esta idea del racismo científico, ¿sí? El racismo era científico entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Universidades del mundo, las más prestigiosas, se dedicaban al racismo científico sobre la base
de la eugenesia. De hecho, la eugenesia tampoco es un fenómeno que se origina en Alemania. La gente dice, esta cuestión eugenésica, la cuestión antirracial es alemana. No, se inicia en los Estados Unidos. Estados Unidos es el primer país del mundo en aplicar políticas eugenésicas entre 1900 y 1930 especialmente. Ya en 1924 las actas de migración señalaban que solamente se iban a aceptar gentes de razas deseables. En 1930, más de 30 estados en los Estados Unidos ya tenían esterilizaciones forzadas para gente que ellos consideraban no apta, ¿no? No solamente gente con retraso mental, con discapacidades físicas, sino que también gente a los pobres. Se consideraba que a los pobres también eran pobres precisamente porque eran inferiores. Y se crearon centros de reclutamiento y de, ¿no?, reclusión de estas personas para esterilizarlas de manera forzada. Ojo, esto no fue algo suelto, tuvo el apoyo de estados, el apoyo del Estado federal, el apoyo de universidades, muy, muy parecido a lo que hoy es la famosa ideología de género, algo completamente pseudocientífico y que en algún momento espero la historia también la registre como la basura que es. Pero bueno, vamos a volver al fascismo alemán, entonces al nacionalsocialismo, toma la influencia de Nietzsche, la influencia de Galton, sobre todo las políticas eugenésicas en los Estados Unidos, y el fascismo alemán va a ser un fascismo de total compromiso. Esto lo señala Hitler en Mein Kampf, que significa mi lucha, ¿no? El mito de la nación. Vamos a revolver alrededor del mito de la nación y la nación va a utilizar el Estado como instrumento para engrandecer a la nación alemana. Pero ojo, hay una diferencia en el nacionalismo, el nacionalsocialismo alemán. Si recuerdan el programa sobre nacionalismo, ¿no? Hablé de Johann Gottfried Herder, que señalaba que el lenguaje era el principal elemento de unidad nacional, de identidad nacional. Hitler sostiene que sí, el lenguaje es importante, pero hay otra cosa que es tan o más importante, que es la sangre. La sangre, ojo con esto, la sangre alemana es lo que hace al alemán parte del pueblo alemán, del Volk, como dicen los alemanes, ¿no? Del Volk alemán. Eh, y por lo tanto, al hacer esta distinción de la sangre, para Hitler, no todos las personas que viven en Alemania o en territorio alemán son alemanes. Ojo con esto. Alemanes son solamente aquellos que son parte del Volk alemán. El Volk alemán es toda esa comunidad de alemanes que tiene sangre alemana. Y no solamente sangre alemana, sino que esa sangre alemana la vuelca en un compromiso hacia la nación, hacia el engrandecimiento de Alemania. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la función del Estado alemán? ¿No? Aglutinar a ese Volk, a ese pueblo, a esa nación alemana, ¿no? A nacionalizar a las masas y a uniformizarla psicológicamente. Esto es colectivismo puro y duro. Quiero mostrar entonces brevemente también para que se entienda un poco la variante nacional socialista o fascista alemana, una cita de Mein Kampf de Adolf Hitler, y la voy a leer. Señala, para lo que debemos combatir es para salvaguardar la existencia y reproducción de nuestra raza y nuestra gente, el sostenimiento de nuestros niños y la pureza de nuestra sangre, la libertad e independencia de la patria, fatherland, muy importante. En inglés se usa motherland, madre patria, pero acá Hitler, al darle un sentido de paternidad, ¿no? Se refiere a la padre patria, no a la madre patria, ¿no? Al fatherland. De tal manera que nuestra gente madure hacia el cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada por el creador del universo. Qué interesante aquí, obviamente, el compromiso total de los alemanes para Alemania, la preservación de la raza. Ojo con esto. Y hay un componente racial acá en el nacionalsocialismo alemán que ya decanta Hitler en Mein Kampf, ¿no? Y hace mención al creador del universo. Hitler tenía, vamos a decir, inclinaciones hacia el catolicismo, pero la relación que tuvo el nacionalsocialismo con el catolicismo alemán fue una relación bastante tensa, bastante irregular. Para Hitler lo supremo era la nación, no hay nada que supere a la nación. Por lo tanto, si el catolicismo o la doctrina católica interfería con las metas de engrandecer la nación alemana, se iba a ser subordinada porque el Estado alemán es lo más importante. La nación alemana, sobre todo, Alemania sobre todo, o como se utilizaba en ese tiempo, una frase que hoy casi ni se dice, que es impronunciable para un alemán,
es Deutschland über alles. Así se decía, Alemania sobre todo. Así se referían los nacionalsocialistas sobre su nación. Hay que hablar entonces de la grandeza de Alemania, pero de la preservación de su raza. Este ya no es un nacionalismo cultural, tampoco es un nacionalismo militante a medias, no. Este es un etnonacionalismo, es un nacionalismo basado sobre la etnia, sobre la raza. Y este es el nacionalismo obviamente peligroso, ¿no? También el nacionalsocialismo alemán fue violento, fue militarista, fue expansionista, igual que el fascismo italiano, y para eso, ¿para qué volcaba esa violencia? ¿Para qué volcaba ese poder militar? Para ampliar el Lebensraum, ¿no? El espacio vital. Sostenía Hitler que este Lebensraum, o espacio vital, es un derecho de Alemania, porque a los alemanes, al ser una raza superior, tenían demandas que eran prioritarias. Esas demandas y necesidades que eran prioritarias requerían de un mayor espacio vital. Por lo tanto, la expansión de Alemania territorialmente era para darle más espacio vital a su propia raza, a su propia población. Em, quiero entonces, ¿no? Vamos a ir simplificando lo que está pasando aquí. Ya hay una variante, es el fascismo alemán o el nacionalsocialismo alemán es de carácter racial, es un etnonacionalismo militante, ¿no? Y en este caso también tiene que apelar, ¿no?, a ciertas características que tenía el fascismo italiano. Simplificar el mensaje, vamos a tener que encontrar, ¿no?, este dualismo en la narrativa. Por lo tanto, en Mein Kampf, que señala Hitler. Tenemos que encontrar al enemigo. Y Hitler encuentra al enemigo en los judíos. Señala Hitler en Mein Kampf que los judíos eran marxistas internacionalistas que le hacían un enorme daño a Alemania, que eran enemigos de Alemania. Y que en este caso, ¿no?, todas aquellas razas, incluidas los judíos, que no fueran parte de la raza alemana, no tenían que ser eliminadas. Había que haber una purificación de la sangre alemana. Todos aquellos no alemanes eran considerados subhumanos, Untermensch, y tenían que ser limpiados. Es decir, hay una cuestión étnica muy clara. Aquí estamos hablando no solamente de judíos, estamos hablando de gitanos, de eslavos, y no solamente ellos, sino incluso alemanes, de sangre alemana, pero que eran considerados no aptos, tomando como ejemplo las políticas eugenésicas en los Estados Unidos. No aptos eran la gente con retrasos mentales, con discapacidades físicas, prostitutas, alcohólicos, gente pobre. Todas estas personas eran consideradas no aptas, por lo tanto no sumaban a la grandeza de Alemania, tenían que ser eliminadas. Para eso se crean los campos de concentración, que son espacio de mano de obra barata o gratuita, ¿no? Mano de obra forzada y también de purificación racial. Em, Así que estas son las variantes. Ahora, durante los 30, a diferencia de Italia, ¿no? Alemania sí gozó de un gran desarrollo económico, un gran desarrollo y un progreso económico. Esto aumenta, la popularidad de Hitler aumenta ¿no?, cuando se anexa Checoslovaquia. Y Hitler sostenía que era muy importante elevar la moral, ¿no?, de la confianza del alemán que había sido destruida, aplastada a partir del Tratado de Versalles. Por lo tanto, Hitler apela a algo muy, muy importante que es propio de todo régimen fascista, la propaganda, el aparato de propaganda, que implica represión de la oposición, mensajes únicos, censura. Estamos hablando de un solo mensaje repetido constantemente, falsificación, la falta de compromiso con la verdad es total. Le Bon nuevamente, a la masa no le importa la verdad, todo aquello que le haga sentir bien va a estar bien. ¿Quién es el ministro esto es muy interesante, ojo, con el cargo, ministro de Ilustración Pública y Propaganda, el famoso, no tan querido Joseph Goebbels? Propaganda omnipresente, incesante, calculada, muy bien financiada en todos los medios, radio, prensa escrita, cine, etcétera, ¿no? ¿Y cuál fue el segmento clave de esta propaganda? Los jóvenes, el segmento clave.
lo que Hitler llamaba las Hitlerjugend, ¿no? Las juventudes hitlerianas, que operaron desde 1926 hasta 1945 y que participaban en actividades como quema de libros, ¿no? Elaboración de listas negras, las famosas películas del régimen nacional socialista alemán. No sé si les parezca esto, claro, ¿no? Propaganda incesante, calculada, omnipresente, muy bien financiada, me hace recordar a los tiempos actuales de lo que hoy llamaría un neofascismo multicolor, el neofascismo arcoíris, igualito, ¿no? Pero bueno, vamos a ir entonces a ya las últimas partes, ¿no? Esto entonces refleja lo que era el nacionalsocialismo alemán o el fascismo alemán. Si podemos resumir que el marxismo, ¿no?, es la abolición de la propiedad privada, ¿cómo se podría resumir perdón, si el marxismo es la abolición de la propiedad privada, ¿cómo se resume el fascismo? Y el fascismo, y aquí tomo el ejemplo de un excelente, excelente video que recomiendo, que ha sido plantilla fundamental también para la elaboración de este video de Ryan Chapman, ¿no? Fascism, que pueden encontrar en YouTube. Es un excelente video sobre el fascismo que me ha servido muchísimo para elaborar este video a mí. El fascismo se puede resumir en sangre y tierra. Sangre y tierra. El fascismo es pensar y actuar con la sangre de la propia nación. El fascismo es nacionalismo en la sangre, para engrandecer la nación. ¿Mm? El fascismo puede ser etnonacionalismo. El fascismo es colectivismo y estandarización. Izquierda, violencia, militarismo y expansionismo. Izquierda y derecha. El imperio soviético era expansionista, el imperio nacional socialista también era expansionista. Pragmatismo económico, también, tanto del fascismo italiano como del fascismo alemán. Unitarismo y totalitarismo. Aquí no hay elementos de libertad, ojo, hay una raigambre fuertemente de izquierda, legitimación de la violencia, anarcosindicalistas, colectivismos de izquierda, culto al líder, izquierda y derecha, adoctrinamiento, censura y represión a disidentes, particularmente notorio en regímenes de izquierda. Por lo tanto, decir que el fascismo es de extrema derecha es de una deshonestidad y de una imprecisión y una falta de rigor impresionantes. Obviamente hay motivaciones políticas para esto. El fascismo es esencialmente, en su raíz, inequívocamente, en lo político, de izquierda. Y vamos a tener el neofascismo globalista, que es los globalistas que son los que califican a quienes nos oponemos a sus ideologías progresistas, ¿no? Los califican de fascistas, porque quieren hacer esta alusión de extrema derecha, que somos racistas, que somos salvajes, que somos antiprogreso, que somos violentos. Fíjense cómo son las cosas. El globalismo es el que acuña este concepto de fascismo a quienes son sus disidentes. ¿Por qué? Porque para el globalismo, la idea de Estado-nación, el país, es una limitante, un obstáculo a su supranacionalismo. Los países son limitantes del supranacionalismo que quiere imponer el globalismo. Por lo tanto, hay que atacarlo políticamente, atacando a la gente que piensa que su nación, desde una perspectiva sana, desde un nacionalismo cultural, que su nación es maravillosa, que es un elemento de identidad, de un elemento de pertenencia, algo que puede sentir cualquier ser humano normal, sin caer en los excesos de ese fascismo, ¿no?, que es ese etnonacionalismo militante o de ese nacionalismo militante. Pero no, lo que hace el globalismo es calificar a todos de fascistas, aquellos que defendemos el Estado-nación. Ahora es un nacionalismo que ya no apela porque el globalismo es supranacional, entonces no podría apelar a la idea de nación para aglutinar, entonces apela a otras categorías, apela a la categoría de diversidad, ¿no? Unidad en la diversidad, que es un concepto transversal, unidad en la inclusión, unidad en la igualdad, ¿no? El discurso es simplista. Nosotros estamos a favor del progreso, los fascistas en contra. Nosotros somos pro derechos, los fascistas son antiderechos. Nosotros somos pro libertad, los fascistas son enemigos de la libertad. Son fanáticos religiosos. Se hace la conflación también entre fascista de extrema derecha y conservador. El fascismo es anticonservador también, o sea, es un absurdo.
Los enemigos son efectivamente todos aquellos que impiden el programa del globalismo, que es el principal interesado en asignar esta categoría de extrema derecha o de fascistas, a quienes queremos simplemente llamamos a nuestras naciones sin odiar a nadie, sin llamar a la explotación y al asesinato de nadie, sin buscar expansión de absolutamente nada. Es el mismo objetivo, ¿no? El mito del progreso. En este caso, el mito no es la nación, el mito es el progreso. Y la vía no es el Estado, sino los organismos supranacionales. Es un neofascismo el globalismo y los mismos métodos. Ya no es militarista, obviamente, ahora es vía el lenguaje del amor, pero utilizando las instituciones para perseguir, ¿no? Para atacar y satanizar a sus disidentes. El uso de la ley, ¿no? Para mis enemigos todo, ¿no? No, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. La ley utilizada con fines de represión. Así que si vamos a cerrar este programa ya, brevemente, entonces decir que el fascismo es una ideología compleja, es una ideología difícil, mal entendida por muchos, manipulada por muchos con fines políticos, como lo acabo de explicar, pero que su raíz política es, y esto que quede absolutamente claro, su raíz política es inequívocamente de izquierda, influencia marxista, influencia sorelista. Ojo con eso. Así que bueno, vamos a dejar aquí el programa. Voy a dar también, aprovechando, pase de hora punta también al programa de mi querido amigo Fabricio Escajadillo. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima edición de Ecos del Saber. Un fuerte abrazo.